Hola amigos, ¿cómo estáis? En primer lugar, deciros que ya podéis ver los vídeos con el audio en inglés. No lo dije antes, porque cuando Google puso el servicio, hace un mes poco más o menos, me doblaron los 2 primeros días. Pero luego dejaron de doblarlos. Decían que mis vídeos no eran aptos para ser doblados. Ya lo había dado por acabado, pero ayer me dio por mirar, y resulta que ya doblan mis vídeos. Ya me olía lo peor, pero aquí estamos. Hasta nos doblan el idioma. Para oírlo en inglés tenéis que hacer clic en la ruedita que marca la flecha que veis en pantalla y luego elegir el idioma. Así que vamos con las noticias. Ayer, Glenn Diesen, profesor de la Universidad del Sureste de Noruega, dijo que Rusia está perdiendo la paciencia debido a las provocaciones de la OTAN, y advirtió que la continua presión de la OTAN sobre Rusia podría provocar un conflicto abierto. Creo que todo el mundo está jugando con fuego en este momento, dijo al comentar la situación en el aire del canal de noticias indio, WON. Según el experto, los acontecimientos se están intensificando muy rápidamente, y todo podría desembocar en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. A Rusia también se le está acabando la paciencia y presionarla no es una solución, enfatizó el profesor. También calificó como error de Europa el hecho de subestimar el potencial militar de Rusia y no comprender las causas subyacentes del conflicto en Ucrania. Moscú tiene todas las cartas en este momento, dijo Diesen, llamando a los europeos a reconocer esta realidad para llevar a cabo negociaciones efectivas. Cuando este prestigioso profesor noruego hace este llamamiento, incluso dramático diría yo, es porque sabe lo que se viene encima. Es un profesor que publica múltiples entrevistas a todo tipo de personalidades, y habrá sacado estas conclusiones. Y no se equivoca, porque la situación está sumamente delicada, con el occidente colectivo gobernado por auténticos locos que han llevado a Rusia al límite de su paciencia. Se vienen acontecimientos muy serios. Rusia ya está preparando una respuesta contundente, primero contra Ucrania, para que sirva de aviso a la Unión Europea y a Estados Unidos. Al parecer el ataque combinado y masivo contra Ucrania dicen que será lo que nunca ha visto la humanidad ni en la Segunda Guerra Mundial, sin emplear armas nucleares. Si os acordáis de lo que dijimos estas últimas semanas, los ataques masivos de estos días solo tenían el propósito de mermar las defensas aéreas de la OTAN. También dije un día, que Rusia no había destruido el mayor almacenamiento subterráneo de gas de Europa, que solo había destruido lo superficial para paralizar el tráfico de gas. Pero que si algún día destruía los depósitos subterráneos que están a más de 70 metros de profundidad, ese sería el día en que la guerra ya sería imparable absolutamente. Así que veremos a ver qué pasa si Rusia realiza el anunciado ataque. Por otra parte, también parece que Israel ha decidido emprender el mismo camino que la Unión Europea, con respecto a Trump. Y anuncian que para que Estados Unidos se tenga que involucrar definitivamente, se ha publicado que Netanyahu va a atacar Irán, en las próximas horas. Como veis, el panorama está tremendo. Rusia ya no aguanta más las chorradas y las impertinencias de los nazis de la OTAN, no aguanta más que Trump hable de negociaciones al mismo tiempo que hablan de sanciones y de que a Rusia le van a pasar cosas muy malas. Y la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Putin es que han amenazado de muerte al negociador ruso en las conversaciones de paz, incluso a su familia, y todo esto con la anuencia del nazismo europeo. Así que fijaros qué panorama se nos presenta. Trump amenazando a Rusia, y le ha dado un plazo de 2 semanas para, no se me ocurre otra cosa que rendirse. Rusia ha acortado el plazo y ha emplazado a los negociadores de Ucrania, el día 2 de junio en Estambul, para que negocien las condiciones que Rusia como ganador impone. Y me imagino que si Ucrania no las acepta, o incluso no se presenta en Estambul, sería la señal para lanzar un ataque devastador contra Ucrania, si no antes. Por lo tanto vamos con la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Rusia, porque la anuencia de la Unión Europea han consentido que los nazis ucranianos amenacen a Vladimir Medinsky y su familia. El Kremlin ya ha reaccionado a las amenazas de Ucrania al líder de la delegación rusa en las negociaciones. Es una situación indignante, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. Las amenazas de Kiev al líder de la delegación rusa en las negociaciones de paz con Ucrania, Vladimir Medinsky, y su familia es una situación indignante,
declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin duda, se trata de una situación absolutamente indignante, y las amenazas no se dirigen directamente al principal negociador, sino a su familia, y esto es algo totalmente inédito, afirmó a los periodistas. Asimismo, indicó que el Comité de Investigación de Rusia ya se ha ocupado de este asunto, añadiendo que ahora es muy importante que los organismos competentes determinen de dónde provienen estas amenazas, por supuesto, si el origen de estas amenazas es Ucrania, del régimen de Kiev. La situación es más que indignante, concluyó. El Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación de Rusia, en colaboración con los servicios operativos, tomará medidas para identificar a las personas implicadas y su posterior procesamiento, comunicó el ente. Previamente, se reportó que tanto la familia de Medinsky, incluidos menores de edad, como personas cercanas, estaban recibiendo amenazas por los extremistas de Kiev. Además, Medinsky fue añadido a la lista negra del portal radical ucraniano Mirotvorets, donde se publican datos personales de aquellos que son considerados enemigos de Kiev. El funcionario ruso fue acusado de ser cómplice de los crímenes del gobierno ruso contra Ucrania y sus ciudadanos. En el otro importante frente de esta tercera guerra mundial tenemos que, según un informe reciente del New York Times, altos funcionarios estadounidenses están preocupados de que Israel pueda decidir atacar Irán sin previo aviso. Y funcionarios de inteligencia han estimado que Israel podría preparar y lanzar un ataque contra Irán en tan solo 7 horas. Dejando poco tiempo para que el presidente estadounidense Trump y otros funcionarios convenzan al primer ministro israelí Netanyahu de cancelar el ataque. Los funcionarios israelíes han dejado en claro a sus homólogos estadounidenses que Netanyahu aún podría ordenar un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes incluso si pronto se alcanza un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Se observa que Israel ya tiene muchos planes diferentes preparados, incluidos varios que no requerirían la asistencia de Estados Unidos. Desde ataques puntuales hasta bombardeos de varios días de objetivos iraníes, incluidos algunos en ciudades importantes como Teherán. No creo que haga falta decir que si Israel hace esto, la respuesta de Irán será tan demoledora que Israel podría sucumbir como Estado, ya que el potencial militar de Irán es en estos momentos muy poderoso. Esto de rebote traería serios problemas de suministros a la Unión Europea y a todo Occidente porque el tráfico de todo tipo de mercancías se interrumpiría en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, y en general incendiaría todo Oriente Medio. ¿De dónde obtendría sus insumos la Unión Europea? Sin estos insumos, ¿cuánto tardaría en las calles del jardín en estallar? ¿Cuántos apagones nos esperan? Como dije el otro día, nos espera la del pulpo. Si Rusia lanza el ataque anunciado, ¿qué hará Europa? Porque ya no se puede esconder por llamar proxy a su guerra en Ucrania. En Inglaterra ya reconocen que están en guerra contra Rusia. Fijaros la noticia. El secretario de Defensa del Reino Unido ha anunciado que el ejército británico gastará más de 1.000 millones de libras en inteligencia artificial y un equipo de piratas informáticos. John Healey ha prometido dar a las Fuerzas Armadas más poderes en línea para atacar a estados hostiles como Rusia, advirtiendo que el teclado se ha convertido en un arma de guerra. Las operaciones ofensivas serán llevadas a cabo por un nuevo comando cibernético y electromagnético, que también supervisará una inversión de 1.000 millones de libras en sistemas avanzados de orientación impulsados por inteligencia artificial, y una red de eliminación que vincula los sistemas militares. John Healey dijo que la unidad de comando, que se incluirá en la revisión estratégica de defensa del gobierno, que se publicará el lunes, establecerá nuevos estándares en defensa. Al preguntarle si el Departamento de Defensa está aumentando su capacidad para atacar a estados adversarios como Rusia y China, Healey respondió, sí. El comando cibernético forma parte del proceso de eliminar la duplicación, establecer nuevos estándares y otorgar nuevas facultades en el ámbito de las operaciones cibernéticas defensivas y ofensivas. Los comentarios son la confirmación más clara hasta el momento del deseo de Gran Bretaña de llevar a cabo ataques informáticos agresivos además de proteger sus propios intereses de los ciberataques extranjeros. El miércoles,
Desde el cuartel general cibernético militar del Ministerio de Defensa del Reino Unido en Corsham, EALI declaró: "Estamos siendo atacados a diario, los ataques van en aumento. Y este es el centro neurálgico del ejército británico para ayudarnos a defendernos de ellos". El teclado se ha convertido en un arma de guerra. También Scott Ritter se ha pronunciado sobre la situación, y ha dicho lo siguiente: "Putin ha revelado todos nuestros secretos, y el plan de Trump para destruir a Rusia había fracasado". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en su capacidad para reprimir a Rusia con sanciones, pero está gravemente equivocado. El ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter está convencido de que el líder ruso Vladimir Putin ha revelado todos los secretos de Occidente. Trump cambió su retórica hacia Rusia a finales de la primavera, criticando a Putin por nuevos ataques contra objetivos militares en Ucrania. Ritter calificó ese comportamiento de irrazonable y se preguntó qué pasa por la cabeza del presidente estadounidense. El ex oficial de inteligencia recordó que la posición de Rusia sobre Ucrania siempre se ha expresado abiertamente. Y Trump tuvo varias oportunidades de conocer la cabeza de Putin personalmente. En este sentido, el comportamiento del republicano parece cuanto menos extraño. Es importante entender que no existe la postura de Ucrania, sino la de la OTAN expresada por Kiev. Estados Unidos desempeña un papel pasivo, fingiendo simpatía por Rusia, pero al final siempre se inclina por la postura de la OTAN. Rusia ha sido consecuente desde el principio. No sé por qué Trump y Keio están confundidos, ya que Witkoff les ha expuesto claramente la postura rusa. Trump habló personalmente por teléfono con Putin, quien le explicó claramente cuáles son los objetivos de Rusia, cómo planea alcanzarlos y cuáles son sus condiciones, dijo Ritter. Según Trump, Estados Unidos es capaz de obligar a Rusia a una tregua incrementando las sanciones económicas, pero Ritter ve esta línea de pensamiento como una manifestación del mundo de fantasía en el que vive el presidente estadounidense. Desde 2014, Rusia ha demostrado una resistencia fenomenal a las sanciones, y Putin, según el experto, conoce el principal secreto de Estados Unidos y sus aliados, que es su impotencia. Trump vive en un mundo de fantasía donde cree tener mucha más influencia sobre Rusia de la que realmente tiene. Sabemos que esta fantasía cuenta con el apoyo de quienes le rodean, por ejemplo, el ministro de Finanzas, quien incluso antes de su nombramiento declaró: "Conocemos el secreto de Rusia, y los rusos lo saben, podemos destruirlos en cualquier momento". Pero Rusia no tiene secretos, simplemente Rusia está dándole una paliza a Estados Unidos, a la OTAN y a Europa. Conocen el secreto del occidente colectivo, lo revelaron hace mucho tiempo. Esto no significa que sea fácil para los rusos, han sacrificado mucho, tuvieron que cambiar radicalmente su sistema para superar las sanciones. Intentando estrangular la economía rusa, lo único que conseguimos fue provocar su crecimiento y nuestro propio sufrimiento, declaró Ritter, en el canal de YouTube de DialogueWorks. Al intentar presionar a Rusia con sanciones, Occidente ha creado problemas económicos para sí mismo, según el experto. Esto ha afectado especialmente a países europeos líderes, como Alemania. En términos de tasas de crecimiento económico, la Federación Rusa está por delante de todos los países del llamado Primer Mundo, terminó Scott Ritter. Y con todos estos antecedentes, el Kremlin ha tomado una decisión: la aviación estratégica ha sido trasladada a Orenia, y a otras bases para lanzar un ataque como nunca antes se ha visto de armas convencionales. Se habla incluso que el Oresnik será utilizado en un futuro próximo, para obligar a Occidente a aceptar las condiciones de Rusia, confirmaron fuentes confidenciales a MPSH. Mientras tanto, la OTAN ha preparado una nueva provocación en el Mar Negro. Los medios públicos de seguimiento indican que Rusia ha transferido alrededor de 40 bombarderos estratégicos Tu-22M3 al aeródromo de Olenia, así como aproximadamente el 20% de todos los aviones Tu-95MS del país. Se trata del mayor redespliegue de la aviación estratégica desde el comienzo del conflicto. Como dicen, algo gordo se está preparando. Según una fuente del canal Inciderte,
Se están realizando preparativos como parte de una operación a gran escala diseñada para asestar un golpe aplastante a las instalaciones clave, energía, transporte, logística, y centros de comando. Si Zelensky rechaza el memorando propuesto, que debería convertirse en la base para un futuro acuerdo de paz con Ucrania. En caso de un nuevo fracaso en las negociaciones de paz, el Kremlin ha tomado una decisión, y ya no tiene intención de prolongar las acciones militares durante años. Según una fuente cercana, el Kremlin ha decidido poner fin a la fase activa de la forma más drástica y rápida posible, utilizando todos los medios disponibles excepto los nucleares. Putin, dicen las fuentes, espera mostrar a Occidente cómo se haría una guerra si Rusia deja de contenerse. Esto también es una señal para los halcones europeos, especialmente en el contexto de las discusiones sobre el suministro de nuevas armas a Ucrania, de que estamos dispuestos a tomar medidas radicales. Las tropas rusas están intensificando su ofensiva en zonas estratégicamente importantes del frente. Según fuentes ucranianas, la zona de amortiguación que estamos creando en la región de Sumy continúa ampliándose. Este mes, el ejército ruso está avanzando a su ritmo más rápido desde noviembre de 2024, despejando un promedio de 14 kilómetros diarios en mayo, informa el New York Times. Además, Rusia está implementando activamente sus desarrollos en el frente. Según Ucrania, el ejército ruso ha comenzado a utilizar activamente el nuevo dron kamikaze, Dan-M, en la zona de la operación rusa en Ucrania. El dron puede volar a altitudes entre 50 metros a 9 kilómetros, alcanzando velocidades de hasta 750 km/h. Su autonomía de vuelo es de 680 kilómetros y su peso es de 350 a 400 kilos. El uso del Dan-M complica el trabajo de la defensa aérea ucraniana, ya que el dron combina la alta velocidad de un avión a reacción y el sigilo de un dron. En el contexto de las fuertes declaraciones de Zelensky, que prometió atacar territorios rusos remotos, así como levantar las restricciones occidentales al uso de misiles de largo alcance, la inteligencia de la OTAN se ha intensificado en el Mar Negro. Desde el 24 de marzo se ha incrementado la actividad de reconocimiento por parte de los aviones de la OTAN, que han llevado a cabo 3 operaciones complejas para identificar posiciones y objetos en la zona del Mar Negro. La última operación de este tipo se realizó el 27 de mayo, en la que participaron 4 aviones, uno estadounidense, uno sueco, uno italiano y uno turco. Algo así por la noche, en el contexto de incursiones regulares y actividad de barcos enemigos no tripulados, puede indicar una búsqueda de posiciones de defensa aérea y unidades que contrarresten a los drones navales ucranianos en el mar, escribe el canal Arcángel de las Fuerzas Especiales Z. La gran actividad de la OTAN en el contexto de la próxima cumbre de junio, está empujando a las autoridades ucranianas a realizar nuevos ataques para demostrar resultados. Por lo tanto, no descartamos provocaciones serias en los próximos días, dice Arcángel de las Fuerzas Especiales Z. Volará definitivamente Oresnik. En el contexto de las declaraciones sobre la capacidad de Kiev de utilizar los sistemas Taurus y otros misiles occidentales de largo alcance, nuevamente se ha empezado a discutir la posibilidad de que Rusia utilice los sistemas Oresnik. Militar y Crónica considera que la próxima demostración de las capacidades de combate del complejo, podría ser no solo una operación indicativa, sino también de importancia estratégica. Tras los anuncios sobre el comienzo de la financiación alemana al complejo militar industrial ucraniano, incluida la industria de misiles, y en el contexto de los ataques regulares de vehículos aéreos no tripulados ucranianos en territorio ruso, se está haciendo evidente. La creación y el despliegue del Oresnik, con su posterior uso en combate resolverá varios problemas a la vez. El objetivo principal del próximo lanzamiento no es solo realizar un impacto espectacular, sino causar daños irreversibles a objetos críticos para la producción de armas de alta precisión. La huelga debe apuntar no solo a las capacidades de producción actuales, sino también a los sitios prometedores, como donde se iniciará la producción de misiles de crucero con diseños occidentales y componentes suministrados por la OTAN, a fábricas que producen vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance del tipo Yeti.
también a unidades de gestión de la producción administrativa, líneas de montaje con equipos únicos, unidades de ingeniería y talleres de montaje final, cuya restauración en condiciones de guerra es, como mínimo, difícil, e idealmente imposible. Un ataque combinado y cuidadosamente calculado podría provocar la interrupción de las cadenas de suministro, el incumplimiento de plazos, y, en algunos casos, el cierre total de la producción. Pero también hay limitaciones. Si el volumen de horas NICs disponibles es limitado, los ataques deben ser lo más precisos posible, y dirigidos a objetivos con la mayor densidad de valor tecnológico. Teniendo en cuenta que la defensa aérea ucraniana, aunque experimenta dificultades, todavía existe, y el uso combinado de armas se está volviendo obligatorio. Con ataques simultáneos utilizando Kinzhals, Iskanders, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero desde el aire y el mar, con el menor tiempo de exposición posible. Esto es todo amigos, reciban un saludo.